Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Bienvenidos a Nipro te cuida, su programa digital donde tratamos distintos temas de salud. En esta ocasión, nuestra especialista que nos visita nos va a hablar de un tema fundamental, sobre todo si usted es cuidador, si todavía tiene el lujo de tener a sus abuelitos, si todavía tiene padres o si usted está entrando a esa etapa en la que llamamos adulto mayor. La doctora Anarda Rivera nos visita hoy, nos regala este tiempo en el que vamos a conversar de lo que les mencionaba, evaluación integral geriátrica. Doctora, bienvenida, gracias por estar en Nipro te cuida. Gracias a ustedes. Cuando nosotros hacemos bromas de que nos duele algo, de que ya estamos cansados, decimos, estoy envejeciendo. ¿Por qué siempre asociamos la adultez o al adulto mayor con enfermedades? ¿Se puede realmente envejecer con bienestar? Claro que sí. Incluso la OMS plantea diferentes tipos de envejecimiento y dentro de estos establece 4 tipos de envejecimientos. El primero de ellos es el envejecimiento con calidad. ¿Qué pasa con este envejecimiento con calidad? Bueno, el envejecimiento con calidad es aquel paciente que no tiene ninguna enfermedad crónica, llámese diabetes mellitus, hipertensión arterial, y que no tiene factores de riesgo, es decir, que no bebe, que no fuma, que no tiene una vida sedentaria, entonces no hay factores de riesgo para desarrollar enfermedades. Es el que todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Es decir, que debemos empezar desde ya aquellos que están viéndonos a través de su pantalla del celular o este televisor y están jovencitos. Sí, incluso para tener un buen envejecimiento, un envejecimiento con calidad, se debe actuar desde la juventud, porque aquel que no actúa desde la juventud va a tratar las repercusiones o complicaciones que tiene en la vejez. Entonces ese sería un envejecimiento ideal porque mantenemos un bienestar. ¿Qué otro tipo de envejecimientos hay para que usted en casa se vaya ubicando y diga, yo tengo esas características? Ya, bueno, entonces un envejecimiento, por ejemplo, activo, es un paciente que puede tener una hipertensión arterial, una diabetes, pero que está controlado y que tiene factores de riesgo bajos, es decir, no lleva una vida sedentaria, no fuma, no bebe, entonces todo esto le beneficia a él para que no se compliquen estas enfermedades. Quiere decir que ante un diagnóstico de estos tomó sus medidas, está siguiendo un tratamiento quizá con su médico de cerca, se está preocupando por alcanzar calidad de vida a pesar de estar con esta patología, ya sea crónica o no, y puede todavía tener bienestar a pesar de ser un adulto mayor. Así es. Aquellos que no lo logran, doctora, que por algún motivo su situación es distinta. Bueno, dentro de ellos podemos hablar de un envejecimiento habitual. Es aquel paciente que sí tiene sus enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes mellitus, un paciente que pueda tener su daño renal, una enfermedad cerebrovascular y que tiene aquellos factores de riesgo modificables que todavía no ha hecho algo al respecto. Aquellos que todavía ingieren bebidas alcohólicas, aquellos que beben, aquellos que llevan una vida sedentaria, que no llevan una buena dieta, son esos pacientes que tienen un envejecimiento habitual, que es la mayoría de la población en general. Y mire que precisamente por esa mayoría de la población en general es que estamos aquí conversando, para hacer este tipo de avisos. Nuestro cuerpo va a envejecer porque eso lo tenemos seguros todos, doctora. Depende de lo que nosotros hagamos en el día a día. Me llama mucho la atención lo que usted menciona. Sedentarismo, un estilo de vida en el que no estoy buscando paz, que no estoy buscando tranquilidad, en el que no me enfoco en bienestar, quizá muy estresado. Mis dietas no ayudan, nos lleva a presentar distintas patologías que incluso la OMS dice es impresionante. Por ejemplo, usted mencionaba la diabetes tipo 2. Más de 64 millones de personas padecen esta enfermedad en América. Imagínese usted entonces que esta enfermedad nos podría llevar a un envejecimiento patológico o patología. ¿Qué sucede en este tipo? Usted mencionó, por ejemplo, pacientes renales, doctora. Bueno, el envejecimiento patológico es aquel envejecimiento donde tiene sus enfermedades de base, pero ya tiene complicaciones y sus factores de riesgo son elevadísimos. Por ejemplo, un paciente diabético hipertenso, ¿cuáles son sus órganos diana? Corazón, cerebro, riñón, circulación y sus fibras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Riñón es el primer órgano que se afecta en estas enfermedades. Si nosotros no lo tratamos bien, si no nos alimentamos bien, si no llevamos un buen tratamiento de la diabetes y se eleva
la glicemia, ya sea en ayuna, postprandial, y a pesar de esto ellos no cambian sus estilos de vida, ese riñón se va dañando. Recordemos que es un órgano depurador y cuando no hace su función, entonces tenemos que buscar aquellas medidas, es decir, hemodiálisis o cetoanálogos que me hagan la función de este riñón que no está actuando como debería normalmente. Que la gente a veces dice, de todos modos nos vamos a morir de algo. Cuando se promueven este estilo de vida saludable o este tipo de situaciones en las que los médicos le repiten lo que todos los médicos nos dicen, haga ejercicio, coma balanceado, evite esos hábitos nocivos como lo que usted había mencionado, ingerir bebidas alcohólicas, fumar, etcétera, pues la gente siempre termina diciendo, pero es que de algo me voy a morir. Es cierto, nos vamos a morir todos, pero no es lo mismo envejecer con bienestar que envejecer siendo víctima de estas patologías que nos cambian por completo la vida. Doctora, usted es geriatra y sabemos que los geriatras buscan dar una atención integral, es decir, que van a abordar distintas dimensiones. ¿Nos puede hablar un poco más de esto? Bueno, la evaluación geriátrica integral es algo muy bonito que hace en realidad el geriatra. Por ejemplo, evalúa al adulto mayor de una forma completa, es decir, primero realiza lo que es una evaluación biomédica que ve todas sus enfermedades, las que hemos repetido ya anteriormente, pero también hipotiroidismo, enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, todas las enfermedades de base crónicas. Pero aparte de esto, también lleva un control de sus fármacos, es decir, evitamos la polifarmacia. Sabemos que el hígado y el riñón, que son órganos depuradores, es donde va a caer todo este agente nocivo de los fármacos. Entonces, entre menos fármacos y mejores estilos de vida, tenemos más calidad en el adulto mayor. También la nutrición, nos interesamos mucho en la nutrición del adulto mayor porque con la nutrición yo voy a prevenir aquello que... por ejemplo, con los fármacos puedo disminuir, pero no puedo tratar por completo. O disimular por completo, así es. Después viene lo que es la esfera funcional. Todos queremos ser independientes, ser autónomos hasta nuestros últimos días. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en el adulto mayor? La independencia y la funcionalidad completa, lo que él pueda obtener, mientras pueda vestirse, pueda bañarse, pueda alimentarse por sí mismo, pueda movilizarse, tener control de sus esfínteres. A eso le llamamos calidad de vida y funcionalidad completa en el adulto mayor. También hay que evitar el riesgo de caídas, porque aquel adulto mayor que se cae tiene mayor riesgo de fractura de cadera y esta es una de las grandes patologías que nos llevan al deceso de los adultos mayores. Doctora, el llamado es interesante porque siempre en el adulto mayor vemos esa poca apertura a buscar el médico. Siempre esta automedicación, no estoy bien, no necesito, ese miedo de ir donde el médico. ¿Podemos hablar un poco más de esa evaluación en las etapas que usted nos mencionaba, por ejemplo, en ese estudio biomédico, para que la gente en casa se sienta tranquila y diga, bueno, si yo busco a la doctora Narda Rivera, ¿qué es lo primero que ella va a hacer y qué es lo que está buscando? Esto que me decía, desarrollar, mantener esa funcionalidad de ese adulto mayor en la parte biomédica. En la biomédica yo voy a tratar todas las enfermedades que él puede presentar, incluso detectar el riesgo de aquellas que podría desarrollar si no cambia su estilo de vida, si no sigue un tratamiento adecuado, si no realiza actividad física, si no se alimenta de manera saludable, si no tiene una buena relación con su familia, porque todo eso interviene en lo biomédico. La parte funcional que también nos hablaba, eso de que este adulto mayor pueda seguir funcionando y tener ese rol en la sociedad que ha mantenido a lo largo de su vida y que ahora con los años muchas veces se siente como excluido o quizá muy mimado por parte de los cuidadores, esa funcionalidad en la que a veces se los limitamos por cuidarlos o extra cuidarlos. Bueno, algo bien importante es que el adulto mayor es un ser, que a diferencia de los niños, porque decimos, ay, es que se comporta como un niño, en realidad no. El adulto mayor tiene su propia voz y sus propias decisiones. Él toma sus propias decisiones, tiene autonomía y tiene independencia, que eso es lo que buscamos con la funcionalidad. Y algo que vemos muy frecuente en los cuidadores es que me lo sobreprotegen. Cuando usted no deja al adulto mayor ser como es y realizar las actividades por sí mismo, usted me lo está maltratando, aunque nosotros decimos lo cuidamos porque lo queremos. Sí, pero me lo limitan. Además que nos ganamos buenas regañadas, ¿verdad? Sí, cuando los limitamos nos regañan y nos regañan precisamente buscando esa autonomía. Así es.
Esa dimensión social, precisamente esas relaciones interpersonales con los hijos, con su cuidador, con los compañeros de trabajo, ¿cómo también se considera en una consulta en su clínica? Podríamos creer que el médico está solamente para ver si estoy enfermo o no, pero aquel aspecto social también forma parte de esta evaluación integral. Sí, por ejemplo, un paciente que tiene muchas comorbilidades, que tiene polimedicación y que vive solo, yo sé que es un paciente que no va a tener un buen pronóstico, porque si a él se le olvida tomarse sus medicamentos, si a él se le olvida alimentarse como debería de alimentarse, va a tener complicaciones y en vez de mejorar, va a empeorar. Entonces es muy importante el apoyo de la familia, porque ellos tienen que tener una buena red de apoyo. Si no tienen una buena red de apoyo, tenemos un pronóstico sombrío ante las diferentes enfermedades que puedan tener. Hablando de la parte social, sabemos que hay otra dimensión psicoafectiva. Incluso me atrevería yo a decir, desconociendo este tema, este aspecto, que puede iniciar incluso con uno mismo, ¿no? Porque tendemos a rechazar la vejez. Muchas veces nos vemos en el espejo y ya no nos gustamos y nos lo decimos. Esa parte afectiva inicia con el adulto mayor mismo y luego se traduce o se manifiesta hacia quienes le rodean. Así es, la esfera psicoafectiva en evaluación geriátrica se centra más que todo en evaluación del paciente si tiene inicios de desarrollar un deterioro cognitivo, por ejemplo, o de presentar más adelante por sus comorbilidades una demencia, si tiene el riesgo de depresión, de ansiedad, que esto me puede simular a mi pérdida de memoria, que es por la mayor causa que me van a visitar a la consulta, que dicen, no, se me está olvidando todo y creo que puedo tener una demencia. Pues no, a veces es por una simple depresión, a veces es porque no aceptamos el proceso de jubilación, a veces es porque no aceptamos las enfermedades que tenemos, y cuando no podemos aceptar algo por lo que estamos atravesando, es muy difícil tomar acciones positivas ante esto. Entonces, es aquí donde entra el apoyo de psicología junto con el geriatra para poder aceptarlo de una forma factible, por así decirlo, para que tenga una buena evolución y no se quede en un duelo patológico y no presente una depresión más adelante. Doctora, ¿en qué momento de nuestra vida debemos decir es ya tiempo de que yo busque ayuda profesional, de que busque un especialista, de que diga ya no debería de llevar esta transición solo o sola? Necesito ayuda, necesito una evaluación integral. ¿En qué momento llega ese proceso? Pues se dice que podría ser desde los 60 años de edad, que es cuando uno entra a ser un adulto mayor. Pero yo les aconsejo a las personas que desde los 55 años de edad comiencen a hacerse sus chequeos anuales, sus revisiones semestrales, porque de esta forma yo voy a entrar a ser un adulto mayor con calidad. Entonces, desde que uno cumple los 60 años, debe de visitar al geriatra para que lo oriente. Y si es un adulto que tiene una vejez activa o ideal, pues es tratar de mantenerla de esta forma, porque uno no sabe de la noche a la mañana qué puede pasar y cómo podemos afrontarnos a las diferentes circunstancias que se nos presentan. Esta pregunta va específicamente para los cuidadores. ¿Qué debo hacer para ser lo mejor que puedo ser como cuidador? Tal vez algunos consejos, porque lo que usted decía es, muchas veces creemos que ser cuidador es sobreproteger al adulto mayor. Pues ser cuidador es un trabajo bien difícil y creo que es el que se lleva la peor parte, porque, por ejemplo, en un paciente que tiene un deterioro cognitivo, un paciente renal crónico o un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, es aquel paciente que debemos de cuidar día a día y que nos agotamos como cuidadores. Y todos se preocupan por el bienestar del paciente, pero ¿quién se preocupa por el cuidador? Entonces es aquí donde nosotros aconsejamos que debe haber una persona aparte que supla las necesidades que hace el cuidador principal para que éste pueda descansar cada 2 meses aproximadamente de 10 a 15 días y así tomar energías para volver a cuidar a nuestro paciente. Y de esta forma, a veces nosotros no lastimamos al adulto mayor, que lo hacemos a veces de forma inconsciente por el mismo cansancio y el desvelo, pero si nosotros tenemos este descanso, tenemos la energía para poder cuidar bien de nuestro adulto mayor. Perfecto. Ya lo saben ustedes entonces, si están a cargo de un adulto mayor es importante que descansen. Doctora, concluyendo, ¿cómo podemos resumir este tema de hoy, esa evaluación integral geriátrica? Bueno, la evaluación geriátrica integral es la evaluación completa, como lo hice, es de una forma integral del adulto mayor, que trata todas sus patologías y no solo sus patologías, el entorno psicoafectivo, el nutricional y también el social, ¿verdad? Perfecto. Nuestra especialista de hoy
se encuentra en su clínica. Acá vamos a dejarle nosotros las indicaciones, además hace visitas a domicilio, tiene un ángel, se los digo yo, que la he tenido aquí, hemos conversado con ella, así que esté pendiente de si necesita ayuda profesional, si es el momento para buscarla. Muchísimas gracias, doctora Anarda, por esta visita a Nipro Te Cuida. A todos ustedes, compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y, por supuesto, suscríbase en nuestro canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición. Gracias, doctora. Nipro Te Cuida. Nipro, calidad japonesa.